Buenos días. En un par de minutos más partimos la presentación. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Para los que ya están, les quisiera pedir si se escucha bien, ponerme en el chat. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Siendo las 10 de la mañana, como habíamos acordado, vamos a partir esta presentación. Y lo primero que les voy a pedir es que escriban desde dónde están. Vi que habían ya algunos que habían, como somos poquitos todavía y probablemente se vaya sumando más gente en el camino, voy a activar los micrófonos, voy a parar de compartir la cámara y nos podemos mirar y saludar ahí a todos. Hola Pablo, buenos días. Buenos días. Ahí. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, Gusto de bien. verlos y verlas. Igualmente, Barcelona, aquí. Hola, Pablo. Hola, Yeka, ¿cómo estás? Barcelona, mira, Bien. Barcelona, Lima, México, Santiago. Hay 5 personas a la espera. Vamos a partir, porque la gente en general se va a empezar a sumar en el camino después de las 10. Entonces, vamos a tomar unos minutitos aquí para presentarnos.
A ver, dame un segundo, sigue entrando gente. Ya, yo creo que lo más fácil es que si podemos escribir en el chat de dónde venimos eh, y en qué andamos por acá. ¿De dónde venimos fundamentalmente? Rox, desde México estás. De Coquimbo, la Pauli. La Meni de Santiago. Hay algunos de Valparaíso, Lima, de la Elizabeth o la Eli. Luis, gran maestro, desde Santiago. En Parmax están sumando. A las 10:05 partimos con todos los que han llegado. A las personas que se sumaron recién, les estamos pidiendo que en el chat pongan desde dónde se están conectando y se presenten ahí. Está Ricardo desde Puebla, México también. Hola Ricardo. Parte de una hermandad ahí que tenemos entre los cefistas con Ricardo Rodríguez. Hermandad de la Maldad. Hola Pablo, saludos. Hola Karim. Pablito. Hola Paloma. También harta México, mira, se podrían conectar ahí. Sí. No sabía que habían gente cefista, no cefista acá en México. Sí, ahí. No podemos tener la conversación. Cristian desde Temuco, María Jesús desde Viña. En un minuto más partimos. He estado durante los últimos 10 días con unos problemas increíbles con internet, así que espero que hoy día, durante esta hora por lo menos, no me jueguen en contra. Así que, pero lo aviso antes por si acaso. ¿Ya? Que nada de intermitencia, entonces de repente si se va, dejamos que se despixele y vuelve. No, no es que se vaya y no vuelve, pero... Yo creo que todos estamos con problemas de internet hoy en día. Por lo menos Sí, acá en Santiago es terrible. no, terrible. Ya, entonces vamos a partir. Lo primero que les voy a pedir es que ingresen a menti.com. Se puede ingresar desde el celular o desde el computador, según como estén. Y pongan el código 53, ahí cuando les va a aparecer ingrese un código 5106. Entonces yo les voy a compartir ahí lo que va. Ahí puse en el chat el código que había que poner. Y ahí se les va a pedir sus expectativas, que espero que pase ahora. Ay, qué bueno. Yo les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo lo que va apareciendo. Intercambio de experiencias.
conocer herramientas de adaptación cultural, pasar un buen momento desayunando, aprender de Pablo, intercambio, nueva forma de mirar el momento actual. Compartamos saber, inquietud, escuchar, colaborar, escuchar lo interesante que motive, que sea un tema distinto al coronavirus, conocer a más personas de la red, un espacio para compartir ideas de innovación. Seguir aprendiendo sobre el enfoque cultural. Vernos, tener claves de comprensión de lo que nos pasa, lo que me pasa, aprender y colaborar. Se están uniendo un par de personas más. A los que están llegando le estamos pidiendo que compartan en la página menti.com espero de esta instancia. Entonces, lo voy a poner en el chat www.menti.com. Aprender de Pablo y su gran bagaje sobre cultura evolutiva. ¡Wow! Bueno. Déjenme voy a cambiar de pantalla. Ya, entonces, buenos días, ya tenemos más o menos las expectativas. Ahí conocernos más, hay algo de intercambiar. Aquí esta invitación la hice especialmente a la gente de la red CEFE latinoamericana, por lo tanto, debiera haber aquí gente formada en CEFE que ha tenido experiencia, que ha estado trabajando con personas en procesos de transformación, de desarrollo de capacidades. Entonces es bueno que después yo les voy a compartir las personas que se conectaron, digamos, podemos, las que quieran, podemos armar una lista y que queden conectadas, pero la idea es que podamos ir alimentando la red de CFE Latinoamérica de Facebook y es una buena instancia de conexión. Hay otras que tienen que ver con conocer herramientas de adaptación cultural, algunas expectativas, conocer formas de mirar el momento actual, compartir saberes. Hoy día lo que vamos a hacer básicamente es, voy a compartir nuevamente pantalla, es hablar sobre evolución cultural, ¿ya? Sobre las implicancias que tiene la mirada evolutiva cultural sobre lo que nosotros trabajamos, sobre el desarrollo de capacidades, sobre cambio sistémico al final. ¿Y por qué la mirada evolutiva es una mirada que aporta ciertas luces interesantes sobre el proceso, sobre todo en contextos como el que estamos viviendo? Ya me pusieron la expectativa que no habláramos del COVID, pero no voy a hablar del COVID, pero es relevante ver cómo un fenómeno es capaz de cambiar absolutamente ciertas certezas que teníamos. Y lo que ha ido sucediendo. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una presentación sobre el fenómeno de la evolución cultural basándome en un modelo particularmente. Les voy a mostrar una aplicación. Esto se enmarca dentro de un contexto de un programa de entrenamiento que voy a iniciar a fin de junio para el uso y lectura de instrumentos de levantamiento de perfiles evolutivos culturales. Entonces voy a mostrar el modelo, voy a mostrar un poco cómo aparecen los instrumentos y vamos a abrir un espacio al final para que podamos conversar acerca de sus inquietudes y todo eso. Entonces, voy a silenciar los micrófonos para que por ahora... Ya.
Entonces, ¿por qué evolución cultural? ¿Por qué es relevante la evolución cultural? Eh, de alguna forma, como humanidad, somos, como seres humanos, somos una de las pocas especies, y la única prácticamente, por lo menos en el mundo, por así decirlo, en otros lados, quién sabe, no tenemos idea, pero somos una especie que ha desarrollado y ha generado una capacidad gigantesca para cambiar el mundo en el que habita. Y nosotros, como gente del mundo CEFE, hemos propiciado eso. Hemos sido parte de esa comprensión, hemos sido parte trabajando sobre emprendimiento, trabajando sobre el desarrollo de capacidades emprendedoras. Y es precisamente el emprendedor, el actor central que busca movilizar el mundo. Hay distintos enfoques sobre emprendimiento, distintas teorías económicas detrás, digamos, pero una fundamental tiene que ver con que genera destrucción creativa, digamos, dicen, genera disrupción en los mercados, lo que hace es cambiar la forma en que nos vamos concibiendo, poniendo nuevos servicios, productos, incentivando ciertas necesidades. Y eso ha venido sucediendo desde que somos humanos, ¿ya? Desde que empezamos a darnos cuenta que juntos con otros nos sentíamos más seguros y empezamos a incentivar sistemas de protección, hasta ahora que somos capaces de generar tecnologías que se generan a sí mismas. Y la complejidad que existe ahí adentro es totalmente distinta. Entonces, nuestra cultura, en la medida que hemos ido cambiando el mundo en el que habitamos, lo que ha ido haciendo es generando la necesidad de nuevos mecanismos adaptativos para poder lidiar con la nueva complejidad. O sea, fuimos capaces en algún minuto de inventar y desarrollar la producción en masa de automóviles, y después de que hicimos eso, nos tuvimos que empezar a preocupar de la contaminación que generaban esos automóviles. Pero cuando lo hicimos no lo tuvimos ni a la vista. Entonces, los resultados que vamos teniendo, el mundo que vamos desarrollando, va complejizando el mundo en el que habitamos y va dejando obsoleta la forma de abordaje que teníamos para resolver ese mundo menos complejo. Pero resulta que como nosotros seres humanos somos buenos para el apego, nos vamos quedando pegados. Y lo que va sucediendo es que vamos generando lo que en teoría evolutiva se llaman mismatch evolutivos, que son prácticas que están ancladas a un cierto mundo, pero que permanecen en un mundo que ya cambió. Y eso es lo que nos está pasando ahora, y eso es lo que está pasando cada vez más rápido con la aceleración del desarrollo tecnológico. Y les voy a mostrar cómo fue sucediendo eso. Entonces, de alguna forma, hasta ahora tenemos una cierta cantidad de formas conocidas de gestión, formas que han ido mostrando, apalancando cómo resolver aquello que nos toca resolver. Y en cultura se ocupa mucho el concepto del meme, ¿ya? Todos conocemos los memes, como los memes que nos llegan por Facebook, por Internet, que en muchos casos son imágenes viralizadas. Pero en cultura se habla de un meme cuando se habla de aquella unidad de transmisión cultural que se va replicando en colectivos fundamentalmente por imitación. Entonces, vamos generando cultura en la medida que la forma en que usamos para solucionar aquello que nos toca solucionar funciona, y al funcionar la empezamos a repetir. Y le empezamos a decir a los otros, mira, esta es la forma en que funciona. Y con eso vamos empezando a hacer cultura. Y esas culturas van teniendo adicciones y alergias. Hay culturas que son adictas al orden y son alérgicas a la participación. Hay culturas que son adictas a la participación y tienen serias alergias, digamos, contra el logro, contra la competencia. Y tiene que ver con que en paralelo al proceso de evolución cultural hay un proceso psicológico, y que en muchos casos ese proceso psicológico va sucediendo en oposición cada vez que evoluciono. De alguna forma me paro por sobre el paradigma en el que estaba anteriormente. Entonces, en ciertos relatos, yo podría decir, yo antes era un alcohólico que hacía lo que quería y me regía por mi voluntad, y ahora me ordené y vi la luz y encontré un espacio de religión, de un Dios que me ordenó. Entonces, dejo de ser quien soy para pasar a ser un nuevo yo.
que en muchos casos es un proceso sano, es un proceso que permite la evolución, pero en muchos casos lo que va haciendo es que como humanidad vayamos dejando afuera ciertos aspectos, ciertas capacidades de nuestra existencia que terminan siendo el no yo. Yo antes era un cuadrado dogmático, ahora estoy enfocado en el logro y soy súper estratégico y racional. Entonces, dejo afuera mi capacidad de ser ordenado y creer en las verdades, porque ahora solo creo en la ciencia. Entonces, ese proceso fragmentado es donde están las formas conocidas de gestión. Entonces tenemos tecnologías de gestión para optimizar, tecnologías de gestión para ordenar, tecnologías de gestión para participar. Pero las formas emergentes son aquellas que están diciendo necesitamos todo este recorrido como humanidad para poder mirar esto de una forma orgánica, ecosistémica, que reconozca el valor que, que ha tenido todo este proceso cultural y todas estas formas de gestión que hemos conocido, eh, y les dé su justa medida en función de aquello que les toca resolver, porque no son buenas y malas en sí, sino que son funcionales o no a una cierta realidad que toca resolver. Entonces, ¿cómo sucede esto? Aquí algo central en la teoría evolutiva tiene que ver con que hay un algoritmo, ¿ya? Hay un algoritmo que tiene que ver con si hay herencia, hay variación y hay selección, la evolución sí o sí va a suceder. No es un proceso lineal, es un proceso más bien a saltos, ¿ya? No tiene un desarrollo lineal, no es que el pez de pronto se haya transformado en ser humano de a poco y le fuera primero saliendo, de repente apareció. O sea, como no hay una relación directa, es muchísimo más complejo que eso, pero lo que se ha descubierto es que este algoritmo opera. Hay herencia, hay variación y hay selección. Y si lo vemos dentro de la perspectiva de la cultura, nosotros recibimos una herencia, nosotros nacemos en contextos que ya están andando. Eh, de alguna forma somos los protagonistas de una película que ya partió. Somos digamos, caemos en el mundo, aparecemos en un mundo que ya viene en funcionamiento y ese mundo que está funcionando de alguna forma nos va diciendo, esto así lo hacemos nosotros, así nos relacionamos con los mayores, así nos relacionamos con el dinero, así nos relacionamos con el amor. eh, y eso va condicionando y va de alguna forma condicionando, pero no determinando, la forma en que vamos a operar en el mundo. Es distinto si hubiéramos nacido en el Oriente, es distinto si hubiéramos nacido en África, en este caso nosotros somos todos latinoamericanos, que adscribimos a la fuerza una cultura occidental hace un poco más de 500 años, lo que no es menor, porque dentro de esta lógica occidental somos como los nuevitos en esta lógica, y se nos impuso una cierta herencia. O sea, no es menor que se construyeron, los españoles construían las iglesias encima de las huacas, o sea, construían las iglesias encima de los templos y se puso una herencia arriba de otra herencia. Cuando esa herencia sucede y pasa a través de un colectivo o pasa a través de la persona, existe variación. Nosotros nos damos cuenta en CEFE, porque usamos una mirada que tiene que ver con la andragogía, que tiene que ver con el aprendizaje de adultos, en la cual se reconoce que los adultos que llegan a este proceso tienen experiencias, recorridos de logros, logros y fracasos, por lo tanto no son una tabla rasa, digamos, que llega al proceso, sino que eh, tiene ya una cierta cantidad de filtros construidos, entonces le vamos a transmitir esa herencia, va a llegar una organización y le vamos a decir, mira, nosotros hacemos las cosas así, y esta persona la va a pasar por su tamiz de experiencias previas, y va a hacer variaciones, la va a adecuar a su forma, la va a adecuar a su forma preferente. Y si esa variación es funcional a ese sistema que lo está cogiendo, va a ser seleccionada y va a empezar a repetirse, y se va a empezar a transmitir y se va a transformar como parte de la nueva herencia. Entonces, ese proceso de yo llego a una organización, me dicen, mira, aquí hacemos las cosas así, acá, de esta forma, y me lo transmiten formalmente a través de un proceso de inducción o informalmente en las conversaciones de pasillo, ¿ya?
esa herencia va a pasar a través de mí, yo le voy a poner encima mis insights, mis ideas, las experiencias que he tenido, y va a tener una cierta variación. Yo no repito tal cual como me dicen que hagan las cosas, porque resulta que y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay un supuesto medio cartesiano, medio cognitivo, de que si yo doy la instrucción, el otro va a hacer lo que tiene que hacer, y la cosa no sucede de esa forma. Entonces sí hay variación, y esa variación, cuando es funcional al sistema que la contiene, va a quedar seleccionada y va a pasar a ser parte de la nueva herencia. Y ahí va sucediendo un proceso evolutivo. Entonces, vamos a usar el modelo de Claire Graves. Graves fue un doctor en psicología que desarrolló una investigación durante muchísimos años, que después se plasma en un libro que se llama, en su versión como orientada al mundo del management, se llama Spiral Dynamics. Y básicamente Graves lo que dice es que en la medida que va incrementándose la complejidad en la que vamos habitando, en la medida que nuestro mundo es más complejo, ¿ya? Y ya sabemos nosotros que es más complejo no solo por que las cosas, tiene más cosas encima y por lo tanto es más complejo relacionarse con la interacción de esas cosas, sino que también porque vamos adquiriendo perspectivas y paradigmas más complejos, nuestro observador va siendo más complejo porque tiene más distinciones. En la medida que eso va aumentando la complejidad, va a ir generando la necesidad de que aparezcan nuevos sistemas adaptativos. Y en ese recorrido vamos a ir pasando de una complejidad relativamente básica en la que no comprendo mucho el mundo que existe afuera y ocupo un mecanismo, una complejidad en la que entiendo que el mundo que está afuera es como una selva, por lo tanto tengo que ejercer poder y aparece un segundo mecanismo, cuando eso va funcionando, empieza a aparecer, y esto se transforma en una lucha de poder permanente, empieza a aparecer la necesidad de ordenar, y aparece otro paradigma. Cuando nos ponemos demasiado ordenados, hay alguien que cuestiona el orden y la verdad superior, y aparece otro. Cuando nos ponemos demasiado orientados en el logro, aparece una cierta sensibilidad por reconectar con las personas, y aparece otro. Y cuando llegamos a ese y la sensibilidad está y ya incluso no sabemos si tenemos que, o sea, relacionarnos desde los pronombres, o sea, ya el nivel de diversidad y sensibilidad es tal, aparece un paradigma que dice, ¿saben qué? Miremos para atrás y todo esto que ha venido en nuestro recorrido, integrémoslo y pongámoslo en valor. Y pasa bastante parecido a como pasa con los seres humanos, que por nuestro mismo proceso evolutivo-cultural estamos un poco, en general, sobreidentificados con nuestro aspecto cognitivo. Creemos que, o sea, hay una declaración muy fuerte que es pienso, luego existo. Pero resulta que nosotros también tenemos un proceso evolutivo adentro. Un proceso evolutivo que se manifiesta en lo que se llaman tres estructuras cerebrales: el cerebro reptil, el límbico y la neocorteza. Y nuestro cerebro reptil es el cerebro que tiene mayor cantidad de tiempo operando en nosotros, tanto así que llega a ser transparente. No estamos atendiendo a nuestro proceso de respiración, por ejemplo, simplemente respiramos. No podemos, la mayoría de las especies, entiendo por lo que he leído, que los delfines sí pueden hacerlo, pero entiendo que la mayoría de las especies no son capaces de decidir autónomamente dejar de respirar, porque tenemos una estructura evolutiva que sucede en nosotros, que es muy antigua. Tenemos una estructura evolutiva que es la límbica, que es un poco más nueva, que nos conecta con nuestro cerebro emocional, con nuestro cerebro mamífero. Y tenemos una estructura cerebral que es la cognitiva, de la neocorteza fundamentalmente, donde están nuestros procesos racionales, y estamos sobreidentificados con esa. Y es lo mismo que pasa en la cultura. Nosotros creemos que somos seres racionales, pero somos fundamentalmente seres emocionales y seres con patrones reptilianos que se disparan, a los cuales le ponemos una explicación racional encima. En la cultura pasa lo mismo. Creemos que somos súper orientados al logro, sensibles, pero resulta que tenemos en la base las otras culturas también andando. De forma oculta, pero también andando. Entonces, voy a partir revisándolas una a una y cuáles son los insights que han puesto a nivel de gestión, fundamentalmente, cada una. La primera es una cultura que tiene como atractor la seguridad, ¿ya? Y encuentra la seguridad. Cada cultura tiene un atractor particular, ¿ya? Y un atractor es un concepto, por ponerlo de alguna forma, digamos,
que va adosando alrededor de ella ciertas prácticas, ciertas concepciones del mundo y que es funcional para poder solucionar aquella realidad que le está tocando vivir. Entonces, en un mundo en el que yo aparezco, tengo aquí una imagen tribal, pero esto sucede exactamente igual en las organizaciones contemporáneas. En un mundo en el que yo aparezco, en el que no tengo explicaciones sobre lo que sucede, por lo tanto un mundo desconocido, que empieza mi cabeza y el colectivo a instalarme ciertos elementos mágicos. Cuando yo llego a una organización nueva, lo más probable es que me empiecen a decir rápidamente, mira, tenéis que tener cuidado con la oficina de ahí, empiezan a aparecer las concepciones de los dioses de poder, cómo nos relacionamos con el Olimpo, etcétera, etcétera. O sea, sucede bastante parecido. Y yo me voy a ir quedando en aquellos espacios donde encuentro seguridad. Entonces, la forma de sobrevivir a ese mundo fue encontrando seguridad colectiva. Los tipos de liderazgo que aparecen ahí va a mantener las costumbres y las tradiciones, va a reunir y pedir el consejo de los antiguos, va a estar basado en la antigüedad y la sabiduría, buscando estabilidad de ese espacio de seguridad y centrado en la protección y seguridad. Da para resolver grupos más o menos hasta de unas 80 personas, que pueden, mediante aspectos identitarios, declarar ese espacio de que zona de confort, nos sentimos seguros entre nosotros. Aparecen las tribus en las organizaciones, los de finanzas, los de producción, se visten más o menos parecidos los de finanzas, más o menos parecidos los de marketing, tienen formas de relacionarse que son más o menos parecidas. O sea, este aspecto tribal en el cual nos sentimos seguros opera. El mundo del management lo empieza a dejar olvidado y empieza a poner el foco fundamentalmente en incentivos extrínsecos, pero somos buscadores de seguridad en lo básico. Y el COVID nos mostró muchísimo eso. O sea, como estábamos arrojados en el hacer y de repente tuvimos que reconectar con este paradigma en el cual, dado que lo hemos ido dejando de lado, somos un poco torpes, pero nos conectamos con el espacio de seguridad. Cuando eso funcionó y encontramos seguridad dentro de este núcleo colectivo pequeño, empieza a aparecer una tensión. Y empieza a aparecer una tensión que tiene que ver con una tensión individual, en la cual el individuo dice como, bueno, yo quiero estar a cargo de esto, yo quiero ser el poderoso, yo quiero manifestar los deseos que tengo, yo quiero plasmar los deseos y abordarlos de forma inmediata. Este nivel es bastante más impulsivo, es bastante más egocéntrico, pero todos los niveles tienen sus luces y sus sombras. O sea, este nivel en particular pone como principal avance en la gestión el poder personal disruptivo. Steve Jobs tenía muchísimo de este nivel. O sea, alguien que dice, yo no creo en los focus group, no creo en lo que dice la gente porque la gente no sabe lo que quiere. Entonces voy y pongo una oferta que rompo el mercado. Mucho del emprendimiento chumpeteriano se para en este lugar, ¿ya? Y también genera un movimiento de alineación de masas. Y aparece por primera vez una cierta pirámide organizacional como forma de organizarse. Los tipos de liderazgo son más bien dictatorial, es bastante creativo, o sea, como aquí la música la pongo yo, así que ustedes bailan en la música que yo ponga, según el día como sea. Busca poder y satisfacción inmediata, centrado en mantener el poder y vencer las amenazas. ¿Y por qué eso? Porque ve que el mundo es un espacio donde, como una selva, en el cual el que no ejerce poder no sobrevive. Entonces su preocupación central es sostener el poder. El atractor central está puesto en el poder. Su lado luminoso es conectarlo con el poder personal, que la persona pueda levantar la mano y pueda disentir, pueda dar ideas en procesos de innovación. Su lado más oscuro es que imponga, sea desconsiderado, no tenga en consideración al resto de la gente. De alguna forma esta pirámide que aparece aquí se funda en que existe un gran poderoso al cual nosotros encontramos seguridad, como en el paradigma anterior, pero debajo del poderoso. Ya no es en un nosotros, es en un él, en un yo. Este paradigma, cuando va funcionando, lo que empieza a suceder es una guerra de poder, poderosos contra poderosos. Esto ya lo vemos en las organizaciones. Se sienta el de marketing, se sienta el de finanzas, se sienta el de producción, o se sienta la gente del gobierno, del ministerio, del político, etc. Y lo que va sucediendo es que más allá del propósito que los convoca, están en una lucha de poder de demostrar quién está más cerca del poderoso, quién es el que tiene la razón, quién es el poderoso. Entonces, aparece un nuevo paradigma para poder enfrentar esto,
que tiene que ver con el orden, y con un orden superior. Sacamos el poder del poderoso, ¿ya? Seguimos ocupando la lógica de la pirámide como forma de organización, pero el poder ya no lo tiene el poderoso, sino que el poderoso es el mandado por algún concepto que desarrollamos, por algún concepto que se nos ocurrió, la patria, el dios tal, el otro dios, digamos, la compañía, cualquier concepto que sea un ordenador superior. No por nada, en ciertas tradiciones, el que está arriba en esa pirámide, que es el delegado de este gran concepto que existe arriba, el que está arriba es el pastor y los que están abajo son el rebaño. Las metáforas aquí son súper importantes y las vamos a ir viendo. Son importantes porque nos van demostrando el mundo desde el cual viene la comprensión que ahí está. El principal avance es que valida las jerarquías formales y genera procesos que son replicables, porque busca estabilidad, busca orden. El gran problema es que si alguna persona que está en la base de la pirámide tiene alguna idea para alguien que está en la base de la pirámide, pero debajo de algún otro delegado, yo tengo que ir a hablar con el de arriba, para que hable con el de arriba, para que me dé permiso. Entonces, son organizaciones que tienden a la conservación, no son organizaciones que tiendan hacia la evolución, hacia la innovación. Y buscan hacer que las iglesias duren miles de años, que los imperios duren miles de años, y eso con principios ordenadores. ¿Cómo se lidera? Con una verdad única. Aquí las cosas se hacen de una cierta forma, está declarado en un libro sagrado, en la norma, en la Biblia, en donde sea. Vamos a adherir, estructurar y adherirnos a las tradiciones, buscar estabilidad, centrado en el orden, en el establecimiento de protocolos. Busca, además, gestiona mucho a través de la culpa de si tú te sales o no te sales de esa norma. Por lo tanto, si tú eres apropiado o no eres apropiado a esta verdad superior. Y también ocupa mucho la fuerza de en el futuro vendrá la recompensa. Sacrifícate hoy día porque en el futuro vendrá la recompensa. Este nivel empieza a generar, si lo miramos históricamente, que aparezcan los imperios, que aparezcan las grandes religiones. Y que grandes imperios, en este momento estamos asistiendo a la caída histórica del imperio norteamericano, lo que estamos viviendo, una transición casi como cuando Roma se empieza a convertir al cristianismo. Pero esto se sigue resistiendo, porque dice, aquí hay una verdad única, hay una verdad superior, que tiene que mantenerse, porque esto es lo que nos ordena, esto es lo que nos da sentido. El tema es que, frente a esas verdades, en algún minuto en la historia aparecen unos señores que son los empiricistas, y le dicen, a ver, pero tu verdad superior, ¿qué pasa si la cuestionamos? Al principio, claro, a varios de ellos los deben haber matado, torturado, etc. Pero ese cuestionamiento de tu libro sagrado dice que las cosas son de una cierta forma, pero si yo voy a la naturaleza a verlas, son de otra, hace que emerja el paradigma siguiente, que tiene como logro, o sea, como atractor central el logro, pero el logro estratégico, no el logro del nivel rojo anterior, en el cual yo buscaba impulsivamente el poder, sino que me doy cuenta que hay una cierta estructura, que hay ciertos valores superiores, y me aprendo a mover estratégicamente para lograr mi objetivo. Y lo que sucede en la historia es que se separa, en ese momento, con esa tensión, ciencia y religión, quedándose la ciencia con el mundo de lo material y la religión con el mundo de lo interno, de lo espiritual. Separación, fragmentación que nos va a pesar más adelante, pero que en ese momento lo que hace es que el desarrollo tecnológico se empieza a disparar. Y se empieza a disparar a una velocidad que en este momento es exponencial. Entonces, este nivel creo que instala la innovación, cuestiona, quiere correr los bordes, pone el conocimiento al servicio de la accountability, pone el poder en el individuo de nuevo. Ya no es que yo lo hago así porque el sistema, es que yo lo hago así porque yo decidí y doy cuenta y estoy a cargo, y nosotros en CEFE propiciamos la internalidad, el hacerse cargo, el hacerse responsable y atribuirse los éxitos y fracasos. Y también le da pie a la movilidad dentro de la estructura organizacional a través de la meritocracia. Entonces, ya la pirámide empieza a ser un poco subvertida, porque el que estaba abajo se puede mover hacia arriba si tiene los méritos para poder hacerlo, cuando esto funciona bien.
en sociedades oligárquicas, extractivas, como las que nosotros habitamos, en muchos casos no funciona bien, y la meritocracia es un bonito concepto, pero las cosas que siguen atrapadas no por aspectos meritocráticos, sino que más bien por aspectos de sangre. El tipo de liderazgo está orientado a los resultados y lo técnico, premia la excelencia, la innovación, busca superar indicadores anteriores, centrado en el éxito y el descubrimiento. La sombra que tiene este nivel, porque que estemos teniendo esta conversación de esta forma en este momento, tiene todo que ver con este nivel. Tiene todo que ver con que... Dame un segundo, que hay un par de personas que estaban ahí en la espera. Ya. Tiene todo que ver con este nivel en el cual desarrollamos tecnologías para poder cambiar el mundo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, dado que viene de esta fragmentación del mundo de lo espiritual y se enfoca solo en lo material, piensa que las cosas son y funcionan como máquinas y que necesitamos separarlas en partes para poder comprenderlas. Entonces, si ustedes escuchan las metáforas en este nivel, son fundamentalmente de física newtoniana. O sea, hay que acelerar, esto tiene que andar como avión, esto tiene que funcionar como reloj. Esas son las metáforas organizacionales, ¿ya? Y en esa perspectiva de que yo le llamo como el reinado de los ingenieros industriales, si es que hay algún ingeniero industrial aquí, por favor, no se sienta, porque creo que son súper necesarios, pero tenemos que integrarlos. En esa perspectiva optimizadora, digamos, de visión de máquina de las cosas, perdemos de vista a las personas. Y perdemos de vista a las personas en cuanto a que no son tuercas y engranajes de una máquina, y si lo llevamos a esa metáfora, vendrían siendo tuercas y engranajes inestables en una máquina, que van a funcionar un día de una forma y otro día de otra, según las circunstancias, porque son seres emocionales. Por lo tanto, cuando le incorporamos esa variable a esta ecuación, es muchísimo más compleja. Es muchísimo más compleja porque ya no puedo suponer que si yo hago un muy buen diseño de proceso, el proceso va a ser ejecutado como se espera que se ejecute. Y nos hemos dado cuenta, y en CEFE nos damos cuenta todo el rato, que la cosa sucede como las personas son seres emocionales, tienen experiencias, traen su experiencia, y su experiencia de resultado no tiene que ver con que el proceso esté bien dibujadito, sus input to outputs, o que esté muy clara la instrucción dada, sino que la persona interpreta, la persona le pone completa la oración con información que no tiene, entonces tiene una zona ciega. Y estamos viviendo los resultados de esa zona ciega. ¿Ya? Estamos viviendo los resultados de correr el conocimiento, mover la tecnología, y después vamos arreglando aquello que nos toca resolver en función de lo que ha ido emergiendo. Entonces, ahí surge un paradigma que tiene que ver con el atractor de la sensibilidad. Y pone ciertos avances en la gestión que es la cultura impulsada por valores, aparecen ciertos valores de fondo para poder movilizar la cultura, el empoderamiento, reconoce al otro como un legítimo otro y le da su espacio de validez, de poder para que pueda manifestarse. Y aparece la perspectiva multiactor, ¿ya? Que es básica para que empiece a aparecer la innovación abierta. Hasta el nivel anterior, si había innovación, se hacía en laboratorios, se hacía con el experto, se hacía con el que tenía el conocimiento. Este nivel dice, ¿saben qué? Como también hay innovación en los trabajadores, también hay innovación en los clientes, en los proveedores, en las comunidades en las que participamos. Entonces, habilita procesos de escucha. Pone un tremendo insight, ¿ya? Su tipo de liderazgo es sensible a la necesidad de los pares, horizontal en la relación, buscador de consenso, centrado en la armonía. Pone un tremendo insight y al mismo tiempo pone un tremendo tapón, ¿ya? Porque tiene una alergia fundamental hacia las jerarquías. Ve cualquier jerarquía como jerarquía de dominio, y no reconoce, y es muy difícil que reconozca jerarquías funcionales. Y lo que termina haciendo son infinitos círculos horizontales para poder ponerse de acuerdo entre todos y todas, para tener la infinita sensibilidad que existe ahí adentro, lo que al nivel anterior, al naranja que está buscando logro, le genera una alergia brutal, porque dice, todos estos procesos participativos no llevan a ninguna parte, lo único que hacemos es que la gente se junte, se llene de post-it, pero nadie se hace cargo de esto,
Y la gente que está en este nivel va a decir, pero el encuentro fue súper rico, nos pudimos mirar, nos pudimos reconectar, nos vimos a los ojos, sentimos esta energía de grupo, pero también tiene cierta alergia a la conversación de logro. Bueno, iba a decir, pero es que a ustedes lo único que les importa son los resultados, pero este proceso es importante. Entonces empiezan a generar ciertos atrapes. El problema grande de todo esto es que cada uno de estos niveles es como la metáfora de los cieguitos ahí con el elefante. Cada uno de estos niveles tiene una parte solamente del fenómeno. No están bien ni mal, no son ciertos o no ciertos, han sido funcionales y han logrado resolver las condiciones de vida que les ha tocado habitar, pero creen que esa forma en particular es la única forma para resolver lo que nos toca resolver. Entonces, si yo estoy sobreidentificado con un nivel azul que busca el orden, fundamentalmente las categorías de colores son categorías para poder nombrar los atractores, básicamente. El azul está vinculado al orden. Si estoy orientado a eso, voy a creer que el exceso de logro es malo, que el exceso de participación es mala. Si yo estoy excesivamente orientado al logro, voy a decir el exceso de participación es ineficiente, la estructura es funcional a la estrategia, por lo tanto, vamos modificando la estructura, lo que al del orden le empieza a dar alergia. No vamos a llegar a la iglesia a decirle, hoy, ¿saben qué? Tenemos que hacer un rediseño organizacional y poner el feligrés en el centro y hagamos unos círculos. No, no va a suceder. Va a seguir el Papa, sus delegados, los delegados, el rebaño. O sea, entonces, ¿por qué? Porque son estructuras que buscan orden. Entonces, como cada uno está alumbrando una parte del sistema y convencido de que lo que está diciendo es cierto, porque desde su perspectiva sí es cierto, ¿ya? Empieza a aparecer la tensión porque aparezca un sistema nuevo. Y ese sistema básicamente va a tomar las múltiples perspectivas y va a decir como todo este recorrido que hemos tenido como humanidad es útil. Necesitamos verlo desde una perspectiva ecosistémica, que todo esté presente, que podamos recurrir a los aspectos sanos de cada uno de este nivel para poder solucionar problemáticas complejas que necesitan seguridad, que necesitan poder, que necesitan orden, que necesitan logro, que necesitan sensibilidad. Y que no necesitan que ninguna de esas prevalezca por sobre la otra, sino que exista una ecualización que nos haga avanzar hacia el propósito que estamos buscando. ¿Cuáles son los principales avances que pone esto en el recorrido? La autogestión, aparece la lógica de distribuir poder, ¿ya? Salimos de las pirámides, en el nivel anterior ese poder quedó plano, chato en la horizontalidad. Aquí dice, se necesita el poder, no necesitamos ser alérgicos al poder, pero tenemos que estructurarlo y distribuirlo en función de lo que sea más conectado con el propósito. Por otro lado, la integralidad, que tiene que ver con reconocer que como seres humanos somos seres complejos y los fenómenos que estamos habitando son fenómenos complejos. Por lo tanto, ya no somos el ingeniero que llega, sino que somos el ingeniero que además es padre, que además es madre en muchos casos, que además tiene ciertas vocaciones, que tiene ciertos intereses, y que todo eso constituye su flujo motivacional. Por lo tanto, aquí yo empiezo a mirar cuáles son los flujos motivacionales naturales de los grupos y de las personas. Y además empieza a aparecer un propósito evolutivo. Y un propósito evolutivo que tiene que ver con, empiezo a reconocer las organizaciones y los sistemas desde una perspectiva más orgánica. Ya no me compro las metáforas de máquinas, sino que digo, aquí hay como algo que en su movimiento va a ir generando evolución. Entonces tengamos un propósito que va a ir modificándose en la medida que nos movemos. El tipo de liderazgo es capaz de fluir con la complejidad, integrando personas, generando sinergia, buscando generar redes y centrado en la integración. El estado emocional de base en este nivel, que es lo que ellos llaman el niveles de segundo orden, hay otros posteriores, tiene que ver con la confianza. Los estados de base anteriores tienen que ver más con el miedo. Y si lo miramos en línea de tiempo, ¿cuál es el problema que tenemos? Es que los niveles más básicos llevan muchísimo más tiempo sucediendo, pero estamos sobreidentificados con los niveles más nuevos. O sea, llevamos, no sé, más de 12.000 años como especie, como Homo sapiens. Llevamos 7.500 años desde que se empiezan a aparecer algunas fuerzas imperiales. 600 desde que, antes de Cristo, digamos, desde que empiezan a aparecer las grandes religiones y grandes tradiciones que ya están instaladas ahora. Un poquito más de 600 años desde que se inventa la imprenta y que empieza a aparecer el esparcir el conocimiento. Llevamos menos de 100 años
en el paradigma de la sensibilidad, que surge fundamentalmente como instalado en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y aparece la Declaración Universal de Derechos Humanos. El paradigma de la integración empieza cuando el conocimiento se empieza a esparcir y que tiene que ver con la invención de Internet y todo el gran conocimiento que antes estaba estancado en librerías, en bibliotecas empieza a estar disponible. Y el 2020 aparece un hito central que tiene que ver con el COVID, ¿ya? Y que hace que aparezca un paradigma que no lo vamos a tomar, que no lo vamos a abordar porque está recién entrando, y que tiene que ver con la interdependencia. Y que tiene que ver con reconocerse como parte, habitantes de un mundo interconectado e interdependiente. Que ya no hago el negocio para mí, no hago el negocio para mí y para mi barrio, sino que si yo hago el negocio de vender, tengo una cocina de murciélagos, capaz que tenga en un par de meses a la gente del mundo entero encerrado porque lo cociné mal. Y lo que está sucediendo aquí es que lo que hablábamos y escuchábamos del efecto mariposa, lo estamos viendo encarnado. Ahora el efecto murciélago. Entonces, lo que sucede es que estas son como capas de cebolla, son como un nivel dentro del otro nivel. Entonces, no es que uno sea de un nivel o otro, tenemos preferencias, tenemos adicciones, tenemos alergias, ¿ya? Pero fundamentalmente están todas estas capas operando a través de nosotros en sus manifestaciones sanas e insanas. Y lo que tenemos que hacer es aprender a ecualizarlas, aprender a trabajar con los grupos para que las ecualicen, para que puedan, no para que lleguen a ser integradores amarillos, sino que para que el nivel que están ocupando para solucionar tenga su manifestación sana. Que podamos operar en el orden sin caer en el dogma. Que podamos operar en la búsqueda del logro estratégico sin caer en la maquinización. Que podamos ser sensibles sin caer en una horizontalidad chata que no nos permite movernos. Entonces, es ir haciendo esa ecualización. Entonces, hasta aquí, les voy a pedir que ingresen nuevamente a Menti, lo voy a poner en el chat, ingresen a Menti y pongan ahora el código 321731. Y les voy a compartir pantalla. Denme un segundo, entrando. Ahí está. Vamos viendo sus resultados. ¿Qué tan presente ves cada nivel en tu día a día? El púrpura, recuerden que el atractor tiene que ver con la seguridad, el otro es del poder, el orden, el logro estratégico, la sensibilidad, la integración. Vamos a esperar unos segundos más, digamos, para que ya llevamos 10 votos, 11, 12. Bueno. Ya hay una preferencia clara, se puede, si estuviéramos en una votación ahí, ya sabríamos más o menos quién va a salir electo. Si ustedes ven, aparece un ecualizador.
¿ya? Podemos ver, evidentemente, esta respuesta está teñida de nuestras preferencias personales y todo eso, y en los mundos en los que nos movemos, ¿ya? Esto no busca una explicación de verdad, que sea así. Estamos hablando de percepciones, interpretaciones, es bastante más líquido que estar hablando de la verdad, ¿ya? Pero parece, no es menor que somos parte de una red CEFE que trabaja en aprendizaje de adultos, que necesitamos que esté el verde presente, la sensibilidad para poder trabajar. No es menor que nos sentamos en círculo para hacer nuestros talleres, ¿ya? Y que reconocemos el poder y las experiencias de los otros. Requerimos de este nivel para poder hacer lo que hacemos como cefistas. Pero también aparecen como ya, el poder. Hay una alergia grande de la sensibilidad hacia el poder. Entonces empiezan a aparecer estas configuraciones. Y estas configuraciones son centrales para poder mirar cómo intervengo y cómo participo y cómo interactúo con ciertas culturas. Porque la cultura lo que va a hacer cuando yo voy a trabajar sobre ella es poner su sistema inmunológico, lo va a activar. Entonces va a aparecer un sistema inmunológico que va a atender, en algunos casos, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Yo voy a entrar con una idea, si yo llego a una organización pública, por ejemplo, bastante azul, orientada al orden, eh, bastante azul, orientada al orden, y de alguna forma llego con la conversación de ya, aquí vamos a innovar, vamos a cambiar, van a aparecer las barreras. Entonces yo tengo que saber leer cuáles son las culturas que están ahí presentes para que ese sistema inmunológico no se active y yo poder entrar a ese sistema, facilitar y acompañar ese proceso de cambio, después salir sin quedar transformado yo en el sistema, pero para eso tengo que tener la capacidad de entrar. Y por eso nosotros decimos que en cultura, en el trabajo cultural, es mucho de hackeo, de alguna forma. Es poder entrar camuflado para que no te detecten, para poder facilitar ese proceso. Porque lo que puede suceder es que yo entro con algo muy disruptivo y el sistema me agarra, me encapsula y me bota. Entré con una tremenda idea de innovación para un sistema público y no dio el espacio para que esa conversación sucediera. O me ponen en una contraparte. Y yo quedo hablando con la contraparte y juro que estoy trabajando con la organización, pero lo que está sucediendo es que estoy hablando con el guardián del muro. O logro entrar y me transformo en la organización y termino adscribiendo y estando empapado de la cultura de ellos. Entonces, todos estos procesos, nosotros... Voy a volver a la otra presentación. Tengo el gato aquí, capaz que lo escuchen, porque tengo el gato con ataque por salir, pero no lo voy a dejar salir hoy día. Porque, a ver, voy a volver a la presentación. Todos estos procesos se pueden levantar, y se pueden levantar con instrumentos. Si ustedes ven, aquí tenemos dos gráficos, en el que el de arriba muestra a un equipo, ¿ya?, dentro de una organización, y el de abajo muestra al gerente general de esa organización. Para poder analizarlo, desde el 0 hacia arriba, donde están los colores más llenitos, son los niveles de aceptación de cada uno de los paradigmas. Y donde están los colores un poquito más deslavados, desde el 0 hacia abajo, son los niveles de rechazo. Las líneas son solamente referenciales, son las líneas promedio global del instrumento. Entonces, ¿qué es lo que aparece? ¿Cuál era la atención? Nos llama el equipo directivo y nos dicen, ¿saben qué? Como el equipo está resentido, como que ve que no hay resultado, como que no sabe muy bien qué hacer, pero hay un maravilloso clima. Pero igual sienten que les cuesta llegar a las metas, que no son claros con las metas, hay pocas responsabilidades. Miramos el perfil del equipo. Decía, este es un equipo que tenía un interés, en general, eso lo van a aprender, digamos, en la medida que si se interesan y se meten en esto, pero el amarillo para analizarlo, el de la integración de la complejidad, se deja un poco afuera al principio. Entonces el equipo funcionaba entre naranja y verde, fundamentalmente, con una alta aceptación y un bajo rechazo de esos dos niveles. O sea, entre que hubiera logro y hubiera sensibilidad. Por lo tanto, les gustaba esta cosa de que hubiera buen clima, pero también querían resultados.
no tenían mucho azul, ¿ya? Tenían una baja aceptación de azul y un nivel de rechazo relativamente medio, pero que en realidad no estaban muy disponibles a protocolos en una empresa de TI, ¿ya? Y los dos niveles anteriores, el rojo y el púrpura, estaban relativamente bien ecualizados, digamos. Había tribu, había la capacidad de expresar ideas, no tenían problema con eso. Pero cuando vimos el perfil del gerente, que tenía una adicción al verde, a ese gerente le era imposible tomar una decisión, porque siempre ponía en contexto lo que sucedía. Entonces, ¿por qué no lograste las metas? No, lo que pasó es que mi hijo se enfermó. Bueno, sí, en realidad hay que comprender eso. Entonces, empezaba a relativizar el sistema de gestión de los resultados, que era el gran conflicto que el equipo hacía. Y además tenía un nivel de aceptación y un nivel de aceptación muy bajo del nivel del logro. Por lo tanto, para él no era relevante. Era muchísimo más importante que la gente se sintiera bien. Pero costaba mucho que llegara a las metas y a los resultados, ¿ya? Y si eso lo tomaba además con su alto nivel de aceptación del azul, tenía que ver del orden, tenía que ver con que prácticamente era una iglesia para él el que la gente estuviera bien. Entonces, como gerente, a lo mejor en otro nivel, en otra gerencia podía ser funcional, pero como gerente general que tenía que cuidar, no solamente, esto era una empresa B, por lo tanto estaba conectada con el impacto económico, social, ambiental, ¿ya? Pero este estaba enamorado de lo social ambiental. Y no de lo económico. Y el problema que estaba teniendo es que la empresa no estaba logrando su propósito económico, social, ambiental, pero sí tenía tremendos indicadores sociales y ambientales solamente. Pero en el corto plazo iba a terminar muriendo porque no iba a poder seguir financiando ese estado de bienestar. Entonces, lo que hacemos con los instrumentos es levantar estos. Este es uno de los indicadores, son más de 10 indicadores distintos que tienen que ver con cómo prefiere la persona que vaya sucediendo el cambio entre un nivel y otro, cuáles son las capacidades que dispone, si se va a aproximar mirando el sistema o mirando los detalles y cómo eso se complementa, que permite poner conversaciones en los equipos para que puedan hacerse cargo de diseñar procesos de consolidación y cambio cultural. Ese es un resumen así, ese es el resumen, sale un reporte que tiene más de 20 páginas donde ahí se explican los indicadores y todo eso, pero básicamente muestra patrones culturales que tienen que ver con las aceptaciones, los rechazos, las adicciones, las alergias y las alineaciones, patrones de cambio que tienen que ver con preferencias de cambio y en qué momento del ciclo de cambio se encuentra en la persona, si está atorada, si está en zona de confort, si está con insight para poder poner en el contexto. Y por último, patrones personales que tienen que ver con cómo esto la persona lo va a llevar a la acción. O sea, va desde lo profundo hasta la acción. Y esa configuración permite de alguna forma mayores elementos para poder tener a la vista, para poder diseñar procesos de cambio cultural, acompañar procesos de cambio cultural en equipos, en organizaciones, en personas. Entonces, y con esto cierro, esta presentación se enmarca dentro de un programa de certificación que voy a empezar a dictar a fines de junio, que es el nivel 1, que tiene que ver con el uso de este instrumento en particular. Hay una serie de otros instrumentos que complementan este. Y que eso básicamente tiene 3 módulos. Un módulo de fundamento teórico, donde las horas presenciales no son las únicas horas, o sea, van a tener que leer, van a tener, y la idea es llegar a esas horas presenciales a poder compartir esos conocimientos. Son 2 jornadas de 2 horas. 2 módulos de aplicación del instrumento, que son 2 jornadas de 2 horas también, donde vamos a analizar perfiles, vamos a analizar casos, mirar cómo funciona el instrumento, cómo se aplica, en qué contexto, etc. Y un módulo de práctica e interpretación, que es acompañamiento y feedback online. A las personas que participen se les pasan 3 tests, uno el personal, para que trabaje inicialmente sobre su propio perfil, y 2 tests para que los aplique con cliente y pueda probar en función de eso. Y que hagamos la aplicación y la práctica en función de casos reales. Y esto tiene un costo de $300 y parte el 22 de junio durante 4 lunes seguidos. 4 lunes seguidos. Eso soy yo. Eso no soy yo. Eso es una parte de lo que soy yo. Hay mi recorrido, mi formación, yo vengo del mundo de los negocios, pero también soy coach y facilitador desde hace muchos años, parte de esta red CEFE.
y vengo hace mucho tiempo metiéndome en temas de complejidad y transformación cultural y evolución cultural. Para los chilenos, próximamente sale un nuevo libro que se llama Invisibles, que es la mirada sobre el fenómeno cultural en relación al estallido social. Y estamos sacando un libro con otra de las empresas que participo en Paraguay, donde hacemos el análisis cultural evolutivo de Paraguay. Lo queremos hacer en toda Latinoamérica. Ya estamos viendo, terminando el de Paraguay, y hicimos el de Chile, ahora vamos a partir con el de Colombia. Mirando esta perspectiva, cómo han evolucionando nuestros países. Entonces, a las personas que estén interesadas, ahí a contacto@aurea.global nos escriben y vemos para que se inscriban. Voy a dejar de compartir pantalla ahora y abrimos ahí a preguntas, comentarios, abro los micrófonos. Yo creo que lo más fácil es que levanten la manito en el chat y yo voy dando la palabra a los que tengan consultas o comentarios. La Tita decía ahí, también los tiempos que corren necesitamos seguridad. Miren, eso es súper bonito. De alguna forma, denme un segundo que me acabo de dar cuenta que no tengo el computador enchufado, entonces se me acaba la batería. Así que una pausa comercial de 10 segundos y vuelvo. Ya. La Tita ahí decía, también los tiempos que corren necesitamos seguridad. Eso es súper importante. Como cuando lo que sucede en general es que cuando viene un cambio en la condición de vida, ¿ya? Sobre todo un cambio en la condición de vida de forma abrupta, como lo que sucedió con el COVID, ¿ya? Lo que se activa son los mecanismos anteriores. Nosotros podemos estar aquí, somos seres racionales y como bla, 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 y el logro y la competencia, etcétera, etcétera. Viene un terremoto y nos conectamos con los niveles más básicos al tiro, con los niveles de seguridad, con los niveles de sobrevivencia. No por nada empezamos a pedir que venga alguien y ordene, no por nada empieza a aparecer el poder personal de hacer iniciativas para poder salir de esos espacios. Y en este caso nos tuvimos que conectar obligadamente con ese espacio de seguridad que lo damos por dado. Entonces se rompen nuestras transparencias cuando cambian las condiciones de vida. Eso se puede diseñar y podemos ir cambiando las condiciones de vida. Por ejemplo, se ocupan mucho en el aspecto cultural. Si yo quiero desarrollar ciertas capacidades, generalmente desde CEFE nosotros vamos a entrar por el desarrollo de capacidades. Desde esta perspectiva, en muchos casos se parte tensionando esas capacidades con cambio en el sistema. Entonces ponemos un nuevo sistema de gestión que va a requerir que esas nuevas capacidades empiecen a aparecer. Y si eso se diseña bien, eso puede ser bien llevado, ¿ya? Pero no le damos solamente, no dejamos el poder solamente en que la persona va a tener su proceso transformacional y el insight que va a generar un desplazamiento ontológico que le permita, digamos, estas nuevas posibilidades. Eso puede ser muy lento en espacios organizacionales. Y en espacios como los que estamos enfrentando, si dejamos el tema del manejo interdependiente del COVID a la transformación personal, probablemente no la vamos a lograr, digamos, va a costar. Y se tiene que ir haciendo en paralelo de todas maneras, digamos, pero la solución más fácil va a venir por el sistema. La Beni, hay solo una pregunta práctica. ¿Las sesiones del lunes tienen horario ya? La idea es que, o sea, las sesiones inicialmente están definidas de 6 a 8, ¿ya? Pero la idea es que en función de los inscritos podamos ver el horario que efectivamente va a ser, incluso si es que el día les acomoda y si no les acomoda podemos buscar alguna alternativa. ¿Alguna consulta? ¿Qué les pasa con esto que les muestro, digamos? ¿Cómo les suena? Hola Pablo, hola Paulina, de acá de Coquimbo, ¿cómo estás? La Hola, Pauli. Pauli, ¿bien? Oye, yo estoy muy entusiasmada, así que inscrita inmediatamente. Y lo segundo era preguntarte si hay alguna condición para ser parte, bueno, aparte de tener la disponibilidad, o sea, la disposición del horario, por supuesto, y el dinero. ¿Está pensado solo en las personas que ya hemos finalizado los cursos CEFE?
o está abierto para cualquier persona que esté interesado en conocer más de estos instrumentos? No, es un programa abierto. La idea, yo lo puse en el mundo CF porque desde nuestra experiencia como formador de formadores en el mundo CF, hemos visto que esta herramienta puede ser particularmente de ayuda para diseñar ciertos contextos, para darnos cuenta si nuestra parrilla de ejercicio está cargada más hacia un nivel hacia otro, para poder tener una lectura que es básica en cualquier proceso de entrenamiento, tener, así como yo les pregunto las expectativas, el conocer a los participantes básico y conocer sus preferencias culturales, que es desde dónde van a responder profundamente, también es básico, porque el tipo de pelea que me van a dar en la facilitación o la resistencia que haya aparecer tiene trasfondo cultural. Pero el programa es abierto, le pueden sacar más partido de alguna forma en su aplicación a la persona del CF, pero es abierto. Ya, gracias. A ver, Karim, a mí me suena súper interesante y me encantaría compartirlo con otras personas. ¿Harás otra charla o podrías compartir esta para enviarlo a otros? Sí, esta está grabada después de que la terminemos, la vamos a subir al canal de YouTube de Aurea y la vamos a compartir ahí por la red CF. Gracias, Pablo, por compartir. No, respondiendo a tu otra pregunta, no estoy claro si haga otra charla de esto antes porque estoy con una agenda así como llena de Zooms. Entonces, pero si puedo lo voy a organizar porque hubo gente, voy a ver como hubo hartas personas que se quedaron abajo. Entonces, si es suficiente con el video, voy a dejar solo el video y si no, voy a tratar de hacer otra. María Jesús, gracias por compartir. Mi pregunta, ¿es posible aplicar el instrumento en escuelas, colegios? Ahí estoy metido. ¿He tenido alguna experiencia en educación? Ya. Es posible. Este es un instrumento que fundamentalmente está orientado más a adultos que a niños. ¿Ya? Estos patrones culturales, si bien es cierto, los niños los están viviendo, tienen muchísima más plasticidad todavía. ¿Ya? Los podemos tener a la vista cuando estamos formando niños para poder ver cuál es la ecualización que ahí se necesita, pero no los tienen tan arraigados como los adultos que tienen experiencias de logro. Nosotros lo hemos trabajado con directivos de colegios, con profesores, viendo un poco eso, y hay una experiencia, una colega que trabaja, que es una doctora en educación, que ha trabajado también en proceso de liderazgo con esto. Yo podría ver si puedo conseguir como su tesis doctoral que está aplicada sobre este fenómeno, sobre el tema educacional. ¿Alguna otra consulta o comentario? Pablo, Tita, hola. aquí la Tita. Hola. Muchas gracias. Yo como que he visto esto así de lejos y me produce siempre mucho interés y a lo mejor este es el momento. Y llevo un tiempo trabajando con cooperativas y creo que es bien clave porque ahí se mezcla, yo creo que no tan bien ecualizados varios de estos patrones. Y por eso creo que puede ser muy interesante el tener como un espejo de los patrones que están operando y también de los patrones que están no dejando operar. Claro. Entonces yo creo que me voy a tentar. Muchas Mira, gracias. Gracias, Tita. Es bonito como yo la otra vez conversaba con un grupo de coaches y decía como, esto en algunos casos en equipos te puede ahorrar varias sesiones de coaching, porque es como poner un artefacto al medio sobre el cual conversar, en el cual están nuestras opiniones, nuestras percepciones, y decir, bueno, pero a ver, juguemos un poco con esto, ¿qué debiéramos hacer más de este nivel y qué debiéramos hacer menos? ¿Cómo controlamos cuando se nos sale la adicción a este nivel? Darnos cuenta que somos medio adictos a cierto nivel, como poder estar en una reunión y decir, ¿sabes qué? Pucha, llevamos en esta reunión 1 hora y estamos como todavía escuchando sensibilidad y no hemos conectado con el logro o con aquello que necesitamos, perdemos de vista aquello que necesitamos por conectar. Entonces, permite buenas conversaciones y ahí, para los que están después metidos o que ya han estado, porque hay varios que han participado, hay metodologías para poder llevar eso que son súper facilitadores, como la sociocracia, por ejemplo. Como, la sociocracia tiene en su modelo de gestión todos estos niveles puestos, o sea, que haya participación, que haya sensibilidad, que haya foco en el logro, que esté ordenado porque hay patrones.
Entonces, una vez que vemos, mira, esta es nuestra cultura y esta es la cultura que queremos, ahí aparece una tensión, y esa tensión la podemos abordar regulando, ecualizando, vamos tomando compromisos para que eso vaya sucediendo. Y podemos poner, nos ha sucedido en procesos organizacionales, por ejemplo, hemos puesto a guardianes de un nivel. O sea, en procesos de innovación pública, tuvimos que poner a un equipo a cargo de lo que se quería conservar, para que fueran los guardianes del orden. Entonces, ¿para qué íbamos a tener esa resistencia brutal de que no, que esto no se puede mover? Pongámoslo a cuidar lo que se quiere cuidar. Entonces, el diseño con esta mirada, básicamente lo que va permitiendo es, bueno, ¿cuál es la manifestación sana de estos niveles para lo que necesitamos resolver? Y ahí aparecen un montón de conversaciones posibles. Pablo, disculpa la pregunta. Hola, Grace. En el tema, yo soy Grace de Perú. En el tema de la configuración, considero que esto responde a nuestros patrones naturales, mentales. No sé cómo lo hayan visto. Por ejemplo, acá manejamos la teoría del Dragon Dreaming, que es separar a las personas en función a sus 4 dominancias cerebrales y armar equipos para que tengamos un soñador, un planificador, un ejecutor y un comunicador. Entonces, ¿hay alguna vinculación entre lo que son las dominancias naturales y lo que es la percepción de comportamiento social que estás mencionando? A ver, esto está... Podríamos decir que esto es como el lecho del río, ¿ya? Es la topografía que le da forma a esas predominancias posteriormente. Como podríamos decir, la predominancia aparece ya en el mundo más de la acción, ¿ya? Esto tiene que ver con cuál es la lógica que hay de fondo para que ese soñador sueñe. En base a qué sueña, digamos, cuáles son la estructura que hay detrás de esos sueños. Entonces, lo que apunta a esto es un nivel de profundidad que lo que hay diciendo, bueno, ¿cómo resuelve? Y tú vas a encontrar personas con predominancia, como se plantea en Dragon Dreaming, de estas 4 predominancias, en todos los niveles. Personas que tienen la atracción por el orden, pero también sueñan, ejecutan. Personas que están en la sensibilidad también sueñan y ejecutan. Entonces, son categorías que son complementarias. Y funcionan de forma distinta. El soñador del orden es distinto al soñador de la sensibilidad. El ejecutor del orden es distinto al ejecutor de la sensibilidad. Van a ejecutar de formas distintas, van a valorar distintas formas para poder ejecutar. Entonces, se van complementando con otros enfoques, de alguna forma. Ok. Ahí Gracias. Ricardo dice, gracias Grace. Muy estimulante el abordaje, espero poder participar. Ya, no era una pregunta. Gracias, Ricardo. Bueno, si hay alguna pregunta más, porque son las 11:15, estamos pasados ya 15 minutos. Pablo, Sí. Pablo, yo tengo una consulta. Bueno, me Hola, parece Flor. sumamente interesante, está magnífico, soy un poco de lo que tú hablabas, trabajo en el sector público y que las cosas pues es complicadas, ¿no? Sobre todo en algunos grupos más que en otros, poder interactuar de modo constructivo, ¿no? Y mi pregunta iba en el sentido de que, ok, ya entendí toda la parte de los estilos de liderazgo que tiene que ver con la persona, ¿no? Y esto se cruza también con los modelos de gestión propiamente de los modelos organizacionales, que bueno, igual, o sea, una cooperativa es diferente que una empresa, pero están los estilos, o sea, hay estudios, ¿no? Sobre los procesos de gestión que asumen, ¿no? Los directores, las juntas directivas de las cooperativas, etcétera. Claro, de alguna forma, como cuando yo les digo, como cada nivel tiene su atractor, ¿ya? En sistema complejo, digamos, el atractor podríamos decir que funciona como una especie de imán que hace que aparezca algo nuevo, ¿ya? Entonces, el atractor del orden, por poner un ejemplo, va a adosar a su paradigma un sistema de gestión que busque la estabilidad, por ejemplo, una norma ISO. Va a adosar a su sistema de gestión prácticas de liderazgo de control y mando. Va a adosar a su sistema de gestión las jerarquías verticales y el respeto a los protocolos. Y va a rechazar al mismo tiempo
el exceso de participación, o va a rechazar la flexibilidad estructural organizacional. Entonces, cada nivel en su manifestación de ese atractor, lo que va a ir haciendo es tomando ciertas cosas que fortalecen ese sistema y rechazando aquellas que atentan contra esa lógica del sistema. Entonces, claro, va a tener formas de gestión, estilos de liderazgo, formas de vincularse con distintos ámbitos, con el dinero, con el amor, con la pareja, con los mayores, etcétera, con otros seres humanos, con el mundo, que van a ser acorde a que ese sistema se sostenga, se fortalezca y se mantenga, ¿ya? Hasta que funciona de tal forma que sus resultados son tan buenos en ese ámbito que empieza a complejizar el mundo donde estaba parado y va a generar la necesidad de que aparezca el sistema siguiente. Pero básicamente, claro, va a estar amarrado de alguna forma sistemas de gestión, estilos de liderazgo, pero lo que sucede es que como esto es bastante más líquido, yo voy a encontrar con un jefe que tiene una preferencia por la horizontalidad en un contexto que tiende a buscar el logro con un sistema que está mal ordenado. Entonces, esa es la realidad con la que nos encontramos, ¿ya? Cuando aparecen casos de empresas que hacen algunas movidas para poder sacar beneficio, es que lograron encontrar frente al paradigma del orden cuál era la grieta para poder aprovechar eso en función del logro. Entonces empiezan a pasar cosas que son como mezclas de todos esos elementos. Entonces no es que un nivel tenga solamente un estilo, solamente una forma, sino que va a buscar, lo central es mirar cuál es el atractor. ¿Qué está buscando? Cuando ponemos un sistema de gestión, ¿qué estamos buscando? ¿Que sea más efectivo o que esté ordenado? O ambas. Y así. Bueno, estamos pasados 20 minutos de lo que estaba comprometido. Les doy muchas gracias por la participación. Les voy a dejar mi correo, de todas maneras, ahí. Global, por cualquier duda que tengan y para las inscripciones, las personas que quieran inscribirse, contacto@aurea.global, donde se les va a mandar las señales y todo eso. Esto va a quedar grabado, así que lo voy a compartir probablemente durante el día en la misma página de SF. Así que muchas gracias por su tiempo, gracias por su participación, por sus preguntas y espero verlos Pablo. pronto. La verdad, para Gracias. nosotros en Aurea, esto ha sido de muchísima utilidad hasta ahora. Hasta hace muy poco lo teníamos cerrado como a un grupo de personas que participábamos, pero vemos que lo que está sucediendo en este momento requiere más distinciones y más mapas para poder intervenir sobre la cultura. Entonces, lo estamos empezando a abrir, estamos prototipando abrirlo, por lo tanto esta sería como una de las primeras generaciones, digamos, que estaría en esto, para que podamos ir generando conocimiento, comunidad. Ya tenemos indicadores en Colombia, en Perú, en Argentina, en Paraguay, que lo que nos está además permitiendo dar un monitor de perfiles meméticos en distintos lados, y la idea es ir también alimentando esa comunidad con prácticas, ejercicios y nuevas cosas que pueden servir. Así que, muchas gracias y espero vernos pronto. Que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, chao. Gracias, chao. Chao, Pablo, gracias. Te mando un mensaje. Súper, gracias. Chao. Gracias a ti. Suerte. Chao, chao.